días, tardes o noches. Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Y hoy día nos toca la clase número 1 del módulo 3. Hemos avanzado, ahora estamos en el módulo 3. ¿Y qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver sobre la crisis del 1929, cómo esta crisis va a afectar a Chile, cómo también Chile va a buscar un modelo económico diferente al que tenía y nos vamos a ir al modelo EASY, y luego vamos a terminar con el estado de bienestar o el estado benefactor. Entonces, por favor, pongan atención, que es lo que vamos a ver hoy día. La crisis de 1929. Ahora, para poder analizar la crisis, tenemos que ver qué estaba pasando en los años 20, los conocidos como los locos o felices años 20. Estados Unidos llegaba triunfante de la Gran Guerra. El ánimo de las personas estaba por las nubes. La bonanza económica despertaba nuevas necesidades de consumo. Por otro lado, la industria estaba generando cada vez más bienes de consumo para el hogar. Las personas se alentaban a endeudarse y conseguir a través del crédito mejores condiciones. Llega aquí la época de un consumismo sin límites. Todo esto alentado por el explosivo crecimiento de la bolsa de valores. La bolsa de valores comenzaba a generar riquezas, aunque producto del endeudamiento, pero el exitismo económico traería problemas. La economía estadounidense llevaba casi una década de crecimiento continuo. Se esparció la creencia de que cualquiera podía transformarse en millonario si invertía en Wall Street. Pero la sobreproducción y el alto endeudamiento provocó que se reventara la burbuja bursátil de Wall Street. El problema estaba en que mientras la economía estaba bien, los dueños de las acciones ganaban mucho dinero y en vez de invertir en otras actividades productivas, compraban más acciones. Pero cuando la economía comenzó a tener problemas, los precios de las acciones comenzaron a bajar cada vez más rápido. Desesperados, los accionistas comenzaron a vender sus acciones en la bolsa para intentar salvar algo de su dinero invertido, lo que va a generar mayor inestabilidad en la economía. El día jueves 24 de octubre de 1929, el llamado Jueves Negro, millones de acciones se pusieron simultáneamente a la venta en la bolsa de Nueva York. Y esta bolsa era la bolsa más importante de mercado bursátil de Estados Unidos y el mundo. Pero el problema que no habían interesados en comprar esas acciones que habían caído a tal nivel que ya no valían nada. El colapso de la bolsa no solo va a marcar el fin y la ruina de miles de accionistas, sino que marcó también el comienzo de una serie de crisis que muy pronto se extendió por el mundo entero e inicia así la Gran Depresión. Las consecuencias de esta crisis y la Gran Depresión va a tener a pequeños y medianos empresarios que no van a poder pagar sus créditos en los bancos. Por lo tanto, bancos van a quebrar, el desempleo va a alcanzar niveles insospechados. En 1932, alrededor de 40 millones de trabajadores en todo el mundo se encontraban sin empleo. Dado que Estados Unidos, después de la Gran Guerra, se había convertido en el centro de la economía mundial, la crisis económica va a esparcirse por todo el mundo, Europa, Latinoamérica y obviamente afectando a Chile. El desempleo, la pobreza, el hambre, todo eso van a ser consecuencias directas de la crisis del 29.
Pero además también vamos a tener consecuencias políticas, sobre todo en Europa, donde se instalaron gobiernos totalitarios. En Alemania, Hitler se va a aprovechar de la crisis económica para poder llegar así al poder. Y obviamente todo esto apoyado por el descontento y el hambre que se vivía en Europa y Alemania, y el desprestigio de las políticas liberales. Consecuencias de la crisis en Chile. Para el año 1929, el país estaba gobernado por el presidente Carlos Ibáñez del Campo. Pero la crisis no va a llegar sino hasta 1931. Para ese entonces, Chile tenía un sistema sustentado en las exportaciones, llamado crecimiento hacia afuera. Todo esto alentado y sustentado por la economía de la minería del salitre. Por lo tanto, el país dependía de las potencias extranjeras que compraban el salitre y los productos que vendía el Estado. Esta dependencia de los mercados extranjeros va a ser la que finalmente condenará a nuestro país a sufrir el rigor de una crisis económica que se había gestado fuera de nuestras fronteras, especialmente en Estados Unidos. La producción de salitre va a depender fuertemente de los requerimientos extranjeros. Por lo tanto, esta crisis va a afectar, ¿cierto?, a la economía mundial y en especial a la economía del salitre. Esta crisis del 29 va a provocar una recesión de la cual la economía del salitre no se pudo recuperar jamás. Las consecuencias de esta crisis fueron catastróficas para el país. El cierre de una oficina salitrera significaba la cesantía de cientos de trabajadores que deambulaban por la pampa con sus familias buscando empleo. Por otro lado, el sistema de trabajo y de pago de las salitreras impidió que los trabajadores contaran con dinero ahorrado para enfrentar la cesantía, por lo que la falta de empleo se vio agravada por la carencia absoluta de recursos para subsistir. El aumento del desempleo y el cierre de las oficinas salitreras va a provocar una gran migración de trabajadores que van a trasladarse desde el norte salitrero hasta la zona central, Valparaíso y Santiago. Pero lejos de cambiar su situación, esta empeoró porque en las ciudades no contaban con el suficiente espacio, recursos ni trabajo para sustentar la gran cantidad de personas que se trasladaron a vivir. Por lo tanto, el hacinamiento, el hambre y la desesperanza se hicieron parte de esta trágica consecuencia. Esta grave crisis de desempleados y personas que buscaban alimentos y sostener sus vidas va a provocar una crisis política, la cual va a precipitar la salida de Carlos Ibáñez del Campo del poder. Y esto trajo consigo una inestabilidad política que va a durar durante todo el año 1931. Durante esta inestabilidad política se van a buscar soluciones a los problemas sociales, políticos y económicos. A finales del año 1931, en diciembre, va a asumir nuevamente la presidencia don Arturo Alessandri Palma, que se había ido al exilio luego del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Y él tiene la misión de estabilizar la política y la economía. El modelo Easy. Luego que Arturo Alessandri Palma lograra estabilizar políticamente el país, viene don Pedro Aguirre Cerda para gobernar y
educar, pero además para poner en marcha la economía y la industria del país. Educar, y con este firme concepto aprovecharé toda la fuerza de que el Estado pueda disponer para despertar el espíritu constructivo de organización y perseverancia que tanto necesita la colectividad nacional, y rectificaré el abandono que se ha desarrollado en la educación pública, que nos ha legado un considerable porcentaje de analfabetos en una época en que el adulto interviene en sindicatos, asociaciones y otras múltiples actividades que requieren cultura y comprensión patriótica. Hay que proteger al productor, pero como tal no se entiende al que coloca su capital de interés para permanecer personalmente inactivo o al que especula con la ignorancia o la miseria. El deber de trabajar en la sagrada contribución que todo individuo consciente de sus deberes ha de prestar a la colectividad en forma directa y personal. Y procuraremos beneficios exclusivos a todos los elementos sociales que ofrenden este tributo a la patria, ya sea un humilde obrero o el más elevado investigador científico. El trabajo es indispensable a la salud física, moral e intelectual del ciudadano, y os pediremos que establezcáis el derecho al trabajo como corolario de la obligación de trabajar. Y en ello incluyo deliberadamente a la mujer, que no tenga obligaciones maternales que cumplir. La mujer debe ser incorporada a la vida nacional activa y gozar de todos los derechos civiles y políticos del hombre. Don Pedro Aguirre Cerda va a tener dos claros objetivos. Uno era la educación y el otro era la industrialización del país. Para ello era necesario dejar el antiguo modelo de exportación y hacer un modelo de industrialización. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones va a ser creado y aplicado en Estados Unidos bajo el mandato del presidente Roosevelt, pero apoyándose en las ideas de Keynes, que era un economista británico. Este va a plantear que las condiciones para garantizar el empleo deben estar dadas por el Estado. Por ende, el Estado debe jugar un papel importantísimo en el ámbito económico industrial. En Chile, los gobiernos del Frente Popular, iniciado con Pedro Aguirre Cerda, van a empezar este modelo ICI creando la Corfo. La Corporación de Fomento de la Producción va a ser la encargada en Chile de crear la industria en sus diferentes niveles. Los gobiernos radicales con la Corfo van a fomentar la producción. En esto tenemos a Pedro Aguirre Cerda, va a fundar la Corfo, Juan Antonio Ríos, Endesa, Springfield y la CAP, la compañía de acero, González Videla, Huachipato, Manantiales, RPC, Paipote, IANSA, Universidad Técnica del Estado. Por lo tanto, vamos a tener un sinfín de empresas creadas por el Estado y producto del modelo ICI. El desarrollo de la industria en Chile permitiría abandonar la dependencia de las exportaciones de materias primas.
Por lo tanto, iba a reducir también, por un lado, las necesidades de productos extranjeros que se iban a producir en Chile, y por otro lado, la necesidad de importación de todos los bienes, y así fortalecer la industria local en desmedro de la industria internacional. Este plan industrializador va a tener dos etapas. La primera es con la creación de Llanza, La Cap, Huachipato, Isla Corfo, obviamente, pero la segunda etapa era de pasar a una industria de manufactura, la cual nunca se logró. La falta de tecnología y la necesidad de comprar esta tecnología para la industrialización en el extranjero impidieron que se lograra la segunda etapa. Además, el modelo para muchos no produjo el mejoramiento que se esperaba y más bien estancó la economía. El estado de bienestar o benefactor. Junto con el modelo EASY y el fomento a la industria, también el Estado se empezó a preocupar de las necesidades básicas de la población. Por ello, el Estado va a implementar políticas sociales, como en la previsión, en la salud, en la vivienda y en la educación. El Estado, en el ámbito de la previsión, va a invertir grandes sumas de dinero para la creación de asignaciones familiares, subsidios y pensiones de invalidez y muerte, lo que van a ayudar a las personas en su vejez y en su vida cotidiana. En el ámbito de la salud se va a crear el Servicio Nacional de Salud. Esto va a permitir que muchas más personas ingresen y accedan a la atención médica. También se va a mejorar en el ámbito de la mortalidad, la cual va a disminuir continuamente. Para la educación vamos a tener que se va a disminuir el analfabetismo. La educación pública va a ser gratuita y además vamos a tener que la creación de la UNAEP y obviamente la Universidad de Técnica del Estado, la USACH. Para la vivienda habían grandes problemas producto de la cantidad de personas que se fueron a vivir a la ciudad. Por eso se va a crear un crédito popular para acceder a la vivienda y también la Corvi, la cual va a ser el padre del actual Servio. Entonces, ya hemos aprendido las cosas. Ya, aprendimos que la crisis del 29 va a afectar a todo el mundo y en especial a Chile, que producto de esta crisis se va a venir el declive de la economía del salitre y esto va a traer problemas económicos, sociales y políticos. Pero también vimos cómo Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto?, iba a tener una nueva preocupación en el ámbito de la educación, pero también en el ámbito industrial, para poder fortalecer la industria del país a través de un modelo EASY o el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. También, ¿cierto?, vimos cómo el Estado va a empezar a crear industria producto de este modelo y también preocuparse del bienestar de las personas. Es decir, va a preocuparse de la salud, va a preocuparse de la vivienda, va a preocuparse de la educación, va a preocuparse de la previsión. Es decir, seguros obreros, créditos, el Servio, bueno, no el Servio, la Corvi se va a crear. Entonces, el Estado va a preocuparse de las necesidades básicas de sus afiliados, de los ciudadanos. Por lo tanto, tenemos que en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, Chile intenta cambiar el rumbo de una economía simplemente de crecimiento hacia afuera, de exportación, hacia una economía más industrializadora, una economía que trajera beneficios y dejara los beneficios en Chile. Pero lamentablemente esto no se logra por la alta inflación y obviamente porque para poder pasar a una etapa mayor de industrialización se necesitaba tecnología que no existía y no estaba en Chile.
Es decir, volvimos a depender de las potencias y de los países extranjeros. Bueno, habiendo quedado claro estas cosas, vamos a ir ahora al tema de la actividad que tienen que realizar. Por lo tanto, espero que se encuentren bien, que estén bien y puedan comprender todo lo que acabamos de ver. Hagan la actividad y cuídense. Nos estamos viendo hasta la próxima. ¡Chao, chao!